SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta La prevención es la solución. Hola, ¿qué tal? Los saludo con el gusto de siempre, deseando que se encuentren muy bien en este miércoles ya mitad de semana. En esta ocasión, en nuestro programa, hablaremos de una enfermedad que aún sigue afectando a gran parte de la población de nuestro país. Hablaremos de la tuberculosis, también llamada la enfermedad de los pobres. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter, o también pueden descargar nuestra aplicación oficial. Comencemos. La tuberculosis es una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, esas personas están afectadas por el bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está dañado, como ocurre en los casos de infección por el VIH, malnutrición o diabetes, o en quienes consumen tabaco. Cuando la forma activa de la enfermedad se presenta, los síntomas como tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, etc., pueden ser leves durante muchos meses. Como resultado de ello, en ocasiones, los pacientes tardan en buscar atención médica y transmiten la bacteria a otras personas. A lo largo de un año, una persona con tuberculosis puede infectar a unas 10 o 15 personas por contacto estrecho. Si no reciben el tratamiento adecuado, hasta 2/3 partes de los enfermos con tuberculosis mueren. Desde el año 2000 se han salvado a más de 49 millones de vidas gracias al diagnóstico y el tratamiento efectivos. La forma activa de la enfermedad, que es sensible a los antibióticos, se trata administrando durante 6 meses una combinación estándar de 4 medicamentos antimicrobianos, junto con la facilitación de información, supervisión y apoyo al paciente por un trabajador sanitario o un voluntario capacitado. La gran mayoría de las personas que tienen tuberculosis pueden curarse a condición de que los medicamentos se suministren y se tomen correctamente. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo.
Agencia de Viajes Máxima Travel y Las Raíces de la Fe anuncian su próxima salida a Santuarios Marianos. Con motivo del año jubilar, celebrando los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, el Papa Francisco ha decretado la concesión de indulgencias plenarias. Volaremos de México a Madrid, conociendo los puntos más importantes de la ciudad, pasando por Toledo y Guadalupe. Peregrinaremos al Santuario de Fátima en Portugal, visitando las tumbas de los pastorcitos Francisco y Jacinta. Conoceremos Lisboa, la Plaza de Belén, la Riviera Portuguesa, Oporto, Santiago de Compostela, visitando el Camino de Santiago. Continuando hacia el principal centro de peregrinación del mundo, el Santuario de Lourdes, visitando la Basílica y Gruta de las Apariciones. Visitaremos París, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel. Serán 15 días de peregrinación por España, Francia y Portugal. Asiste al evento cristiano más importante del 2017. Salimos el 23 de mayo. Consulta nuestras redes sociales en Facebook Las Raíces de la Fe o por correo a lasraicesdelafe@gmail.com. Mayores informes al 771-220-2868. Y recuerden, todo buen cristiano empieza por ser mariano. Pasemos a nuestra sección del ¿Sabías qué? Con información muy interesante. ¿Sabías que el 24 de marzo de 1882 el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis? En esa época la tuberculosis causaba la muerte a 1 de cada 7 personas que vivían en los Estados Unidos y Europa. El descubrimiento del Dr. Koch fue el paso más importante que se haya dado para el control y la eliminación de esta mortal enfermedad. En 1982, un siglo después del anuncio del Dr. Koch, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares patrocinaron el primer Día Mundial de la Tuberculosis. El objetivo de ese evento fue educar al público sobre las devastadoras consecuencias económicas y para la salud que causa la tuberculosis, su efecto en los países en desarrollo y su impacto continuo y trágico en la salud global. En la actualidad, el Día Mundial de la Tuberculosis se conmemora en todo el mundo con actividades tan diversas como los lugares donde se realizan. Mientras no se logre eliminar la tuberculosis, el Día Mundial de la Tuberculosis no podrá ser motivo de celebración, pero aún así es una oportunidad valiosa para educar al público sobre la devastación que la tuberculosis puede causar y la forma en que se puede detener. ¿Sabías que la Secretaría de Salud señala en Baja California el mayor número de casos de tuberculosis, seguida por Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco? A su vez, la mayoría de los afectados se localiza en las grandes ciudades o municipios con mayor población, como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Tabasco. De acuerdo con la Secretaría de Salud, México mostró a la fecha una disminución del 64% en la mortalidad de tuberculosis con relación a la tasa registrada en 1990. En 2013 se registraron 19.703 casos de tuberculosis, de los cuales el 81.6% fueron de pulmón, mientras que del total 61% correspondió a hombres y 39% a mujeres.
Una de las metas y objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 consiste en acabar con la epidemia mundial de tuberculosis, estrategia de la Organización Mundial de la Salud, misma que fue aprobada por la Asamblea Mundial de Salud en 2014. La tuberculosis es una de las enfermedades, como escuchamos, más antiguas y conocidas de la humanidad. También llamada enfermedad de los pobres, afecta a diferentes órganos del cuerpo. La bacteria suele atacar de forma principal a los pulmones en el 85% de los casos, pero también afecta a los ganglios linfáticos, riñones, cerebro, es decir, al sistema nervioso central y los huesos. ¿Sabías que? El día de ayer, martes 25 de abril, la Secretaría de Salud de Zacatecas reportó un nuevo brote en casos de tuberculosis en el estado. Durante el primer trimestre de este año se han presentado decenas de nuevos casos de este padecimiento. Se tiene un registro en este estado de 26 casos de tuberculosis en todas sus formas, 16 casos de tuberculosis pulmonar, que es la de mayor preocupación. Cada año en promedio se reportan entre 90 y 100 nuevos casos en el estado de Zacatecas. En lo que va de 2017 ya suman 2 defunciones por esta causa en esta entidad. Del total de los casos reportados, el 60% corresponde a hombres mayores de 30 años. Según los especialistas, presentar tos con sangre por más de 2 semanas consecutivas es uno de los principales síntomas de la enfermedad. A nivel nacional se mantiene una tendencia ascendente en la incidencia de mortalidad por tuberculosis, y se calcula que cada año se detectan alrededor de 15,000 nuevos casos de tuberculosis pulmonar y cerca de 2,000 defunciones por esta causa. Continuemos escuchando más información interesante sobre la tuberculosis. La tuberculosis, si no se trata adecuadamente, se puede llegar a contagiar, como lo escuchábamos, entre 10 a 15 personas al año, debido a que es una de las enfermedades con mayor índice de transmisión en el aire. Se estima que alrededor de 2 millones de personas se encuentran infectadas con este bacilo, equivalente a 1/3 de la población mundial. La tuberculosis afecta principalmente a los adultos jóvenes, produciendo aproximadamente 4,700 muertes al día. La tasa de incidencia mundial de tuberculosis se encuentra disminuyendo, aunque a un ritmo del 1% cada año. La mayoría de los casos de tuberculosis a nivel mundial se presentan en China, la India y 13 países de África, aunque se calcula que son 15 países con mayor incidencia de tuberculosis. Existen 2 derivaciones de la tuberculosis. La primera es nombrada tuberculosis multiresistente, que es un tipo de tuberculosis que es inmune a los tratamientos convencionales, con fármacos de primera línea. Mientras que la segunda es nombrada tuberculosis extremadamente farmacoresistente. Ese tipo de tuberculosis es inmune a los tratamientos convencionales con fármacos de segunda línea, por lo cual ha llevado a estas 2 derivaciones de la tuberculosis a ser estudiadas por la Organización Mundial de la Salud. Se han llegado a tratar 41 millones de pacientes con casos exitosos de la eliminación de la tuberculosis, lo cual significa que se han salvado 6 millones de vidas desde 1995. El contagio de la tuberculosis puede prevenirse, pero depende sobre todo de la actitud del paciente. Este deberá toser siempre en un pañuelo de papel desechable, que deberá ser depositado en la basura en una bolsa de plástico cerrada. Durante las primeras 2 o 3 semanas del tratamiento, es preciso que el paciente se mantenga aislado en una habitación,
que deberá ser ventilada varias veces al día y permanecer con la puerta siempre cerrada para evitar la diseminación de las bacterias a otras estancias de la casa. Los contactos personales deben de ser breves y limitados, y todo aquel que entre en contacto con el enfermo deberá llevar una mascarilla para evitar inhalar las bacterias presentes en el aire. En el exterior no hay riesgo, siempre que se mantenga una distancia prudencial. Los rayos del sol matan las bacterias, por lo que es conveniente que la habitación del enfermo sea soleada. Si no se puede llevar a cabo el aislamiento del paciente en casa, deberá acudir al hospital. Durante este periodo el paciente no mantendrá contactos íntimos ni relaciones sexuales, ya que aún puede estar en la fase infectiva. Solo cuando lleve 2 o 3 semanas de tratamiento tendrá la seguridad de que ya no puede infectar a nadie. Es necesario evitar durante este tiempo los lugares cerrados, con mucha gente, como el transporte público. Tras este periodo de 2 o 3 semanas, el paciente puede abandonar el aislamiento y los contactos no requerirán el uso de mascarilla. Si una persona ha estado durante un tiempo prolongado en contacto con un paciente de tuberculosis, debe acudir al médico y exponerle el caso, los síntomas o la ausencia de los mismos. Con una radiografía de tórax y ciertas pruebas sencillas como la de tuberculina, le indicarán al médico si ha contraído la bacteria y si requiere tratamiento preventivo para evitar la infección. Si el contacto ha sido leve o durante un breve espacio de tiempo, o ha ocurrido en un ambiente abierto, hay poco riesgo de contraer la bacteria. No obstante, hay que consultar con un médico si tiene dudas al respecto. Es así como llegamos al final de la emisión del día de hoy, deseando que esta información haya sido de interés y también les sirva para poder prevenir cualquier contagio de tuberculosis. Si conocen a alguien o tiene los síntomas, recomendarle que vaya al médico para que reciba la atención oportuna. Y como la prevención es la solución, a cuidarse se ha dicho. Excelente día. Puedes mirar adentro tus sentimientos, el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo empieza por ti, empieza por mí. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó Cuando me preguntan qué quiero ser de mayor, todo se complica. Según los mayores, hay que hacerse adulto para entender todo, pero yo veo a la gente en la calle y no veo que sean felices. Según la televisión, hay que ponerse desodorante, comprar un auto nuevo y trabajar para tener dinero, siempre con caras largas y nunca tienen tiempo para jugar. Pensándolo bien, yo no quiero crecer, sinceramente ni siquiera quiero ser mayor. Me quedo como Peter Pan, con los inmaduros, con la fantasía, con la vida. Así que no quiero que me pregunten qué quiero cuando sea grande. Yo de mayor quiero seguir siendo pequeño. Hola queridos amigos que escuchan SAWAC Radio. Los invito a que no se pierdan el 30 de abril a las 12 del día, Niños al Aire, del programa 100 Ollas. Estará padrísimo.